El episodio se cierra con una sensación inquietante, como si Valle Salvaje hubiera cruzado un punto sin retorno. La amenaza del castigo contra Luisa no solo deja al descubierto la crueldad del poder del duque. Actúa como una chispa, un catalizador que despierta todos los conflictos que dormían bajo la superficie. Nada ocurre de forma aislada. La rebelión silenciosa de Alejo, el ultimátum desesperado de Adriana, las maniobras oscuras de Victoria, el juego peligroso de Tamaso. Cada gesto resuena en el valle entero, y las consecuencias se multiplican. En el centro de esta tormenta emerge José Luis. Acostumbrado a imponer su voluntad sin resistencia, ahora se enfrenta a una disyuntiva que sacude su identidad. Seguir siendo el duque inflexible, o aceptar que el poder absoluto tiene un precio demasiado alto. Sus silencios dicen más que cualquier palabra. En ellos se abre una grieta interna que amenaza con quebrarlo. Frente a él, Adriana encarna el amor llevado al límite, decidida a sacrificarlo todo para evitar una injusticia, incluso su propia estabilidad, incluso la seguridad de su embarazo. Victoria, por su parte, se hunde cada vez más en su propio laberinto. La humillación no la frena, la empuja, la vuelve más peligrosa, más imprevisible. Su resentimiento se transforma en un arma capaz de arrastrar a todo el valle. Porque cuando no se detiene, el rencor puede ser tan destructivo como el poder. Tamaso se mueve entre la amenaza y la astucia. Observa, calcula, y añade una capa de incertidumbre que impide cualquier desenlace sencillo. El encuentro entre Braulio y Luisa marca el regreso del pasado en su forma más cruel. La pregunta, aparentemente inocente, que él le lanza, encierra un peligro mortal. Los secretos enterrados nunca permanecen ocultos para siempre. En ese cruce de miradas se condensa el espíritu del episodio. La sensación de que el tiempo se agota, de que una sola palabra puede cambiarlo todo. Valle Salvaje queda suspendido en una calma tensa. Un silencio que anuncia un estallido inevitable. El amor, la traición y el poder se preparan para enfrentarse sin máscaras. El valle ya no puede volver atrás. Solo queda avanzar y asumir las consecuencias de todo lo que se ha sembrado. El malestar tras el encuentro entre Alejo y Braulio no se disipa. Se instala. Lo acompaña por la casa como una sombra persistente. Mercedes lo nota en su silencio, en cómo esquiva las miradas, en la rigidez de sus gestos. Decide hablar con él. Le recuerda que Domingo no fue una víctima inocente, que su crueldad marcó a muchos, y que cargar con una culpa eterna solo le robará la posibilidad de seguir adelante. Alejo asiente, pero apenas habla, porque el problema ya no es solo el recuerdo de Domingo, es su hijo. Braulio se mueve por Valle Salvaje con una cortesía distante que inquieta a todos. No acusa, no exige explicaciones, pero su sola presencia altera el equilibrio. Alejo siente que cada conversación es una prueba, que cualquier error puede delatarlo. La sospecha de que Braulio no ha venido solo por la boda, sino por algo más oscuro, lo mantiene en alerta constante. Mientras tanto, Bárbara revive la conversación que tuvo con Braulio. Contarle la historia de Alejo y Luisa fue un impulso, un intento de protegerlo. Ahora duda. Braulio escuchó demasiado atento, como si pesara cada palabra. Teme haber abierto una puerta que no podrá cerrar. Aún así, no se arrepiente. En Valle Salvaje, proteger a los suyos es una ley no escrita, incluso cuando el precio es alto. En paralelo, la vida sentimental de Martín se derrumba en silencio. Francisco lo nota enseguida. La tristeza de Martín es profunda, pesada, una resignación amarga reflejada en su mirada. Francisco decide hablar con Amadeo. Le confiesa que Peppa ha roto con Martín, y que esa ruptura explica su abatimiento. Amadeo escucha, pero no se conforma. Hay algo más, algo que no encaja. Más tarde, comparte sus sospechas con Eva. Intuye que la tristeza de Martín esconde un motivo más profundo. Eva quiere saber. Insiste. Presiona. Amadeo se muestra esquivo. No porque no confíe en ella, sino porque teme poner en palabras aquello que apenas empieza a tomar forma. En Valle Salvaje, nombrar una sospecha es darle existencia. La tensión entre Martín y Peppa reaparece en una conversación con Francisco. Martín confiesa que perdió la confianza en ella hace tiempo, que algo se rompió mucho antes de la separación.
Francisco, herido, la defiende. Le pregunta qué piensa entonces de él. De su lealtad. De su honestidad. La respuesta de Martín es directa. Y devastadora. Tampoco confía en él. La frase cae como un golpe seco, revelando una fractura que va más allá del amor. Es una ruptura de certezas, de vínculos que parecían irrompibles. Y mientras todo esto ocurre, el castigo de Luisa se cierne sobre todos como una sombra inevitable. Pedrito se entera de lo que va a suceder. Y sin medir consecuencias, jura que nadie la tocará. Es un acto de rebeldía. Y de amor. Una promesa ingenua, pero cargada de la desesperación colectiva ante una injusticia que parece imposible de detener. Mercedes, consciente de la gravedad del momento, decide ir un paso más allá. Se acerca a Luisa y le confiesa que ha enviado una carta al juez pidiendo clemencia. Es una apuesta desesperada, una última esperanza de que la ley pueda ofrecer lo que el poder se niega a conceder. Luego, baja la voz y revela otro temor: el miedo de que Alejo esté siendo adoctrinado por su padre, moldeado poco a poco por una visión dura, implacable, sin compasión. Luisa escucha con el corazón encogido, agradecida, pero aterrada. Y entonces llega Atanasio. Trae la información definitiva. El lugar del castigo ya está decidido. Será en el templete de la campa. Un espacio público, abierto, expuesto, donde el sufrimiento no será solo castigo, será espectáculo. La noticia recorre Valle Salvaje como un escalofrío. El tiempo se agota, y cada habitante entiende que deberá decidir hasta dónde está dispuesto a llegar para impedir lo que se avecina. El amanecer no trae calma, trae movimiento, un ir y venir silencioso que anuncia nuevas intrigas. Adriana se desliza por los pasillos con determinación medida. Tiene una excusa preparada, ensayada. Quiere ver las joyas de la familia. Camina despacio, sin prisa, pero con urgencia contenida en la mirada. Sabe que Victoria es celosa de sus pertenencias, que un gesto fuera de lugar puede levantar sospechas. Cuando por fin está frente a ella, Adriana modula la voz. Finge curiosidad. Habla de la boda, de la tradición, del peso simbólico de las joyas heredadas. Mientras habla, sus manos rebuscan entre cofres y cajones, con aparente inocencia, como si buscara oro y piedras preciosas. Pero no es eso. Busca señales, huellas, una verdad oculta que Victoria guarda con recelo. La escena es una danza contenida. Victoria observa, tensa. Siente que esa curiosidad no es del todo sincera. Adriana mide cada gesto. Sabe que un solo error puede cerrarle todas las puertas. Cuando se retira, no hay triunfo. Solo una promesa silenciosa de volver a intentarlo. El botín no es material. Es una caja, de la que se habla en voz baja. Un objeto capaz de explicar demasiadas cosas. Más tarde, Adriana cumple otra promesa. Esta vez con Matilde. La encuentra inquieta, suspendida entre la esperanza y el temor. Adriana le asegura que encontrará la caja, que no se detendrá, que la doncella de Victoria ha confirmado su existencia, y que se guarda como un secreto vergonzoso. Matilde escucha, pero su gesto se endurece. Hay cansancio en sus ojos, un cansancio que nace del miedo. Confiesa que ha hablado con Atanasio, y que cree que deberían abandonar la búsqueda. No por falta de curiosidad, sino por humanidad. Remover el pasado de alguien que ya ha construido otra vida puede causar un daño irreparable. Atanasio no lo ve así del todo. Para él, la curiosidad también es una necesidad. Quiere saber qué hay dentro de la caja. ¿Qué verdad se esconde tras tantas cautelas? No se trata solo de curiosidad. Se trata de cerrar una herida abierta desde hace demasiado tiempo. Sus palabras siembran la duda en Matilde, que vacila entre proteger y descubrir. En Valle Salvaje, decidir nunca es fácil. Cada elección tiene un precio, y siempre se paga. Mientras tanto, el nombre de Domingo vuelve a pronunciarse, como una sombra persistente. Mercedes se reúne con Alejo. Habla con firmeza. Intenta aliviar su culpa. Le dice que no se fustigue, que Domingo fue un hombre diabólico, que su muerte no puede convertirse en una condena eterna. Alejo escucha, pero el consuelo no basta. A la culpa se suma un temor nuevo.
Braulio. Nadie lo invitó a la boda. Nadie esperaba su llegada. Y sin embargo, ahí está, recorriendo el valle, observándolo todo. Alejo teme que Braulio sepa algo, o que sospeche, que empiece a atar cabos sobre la muerte de su padre. La sola idea lo mantiene en vilo, atento a cada palabra, a cada gesto. La tensión estalla durante un paseo entre ambos. El aire es denso, pesado. Braulio pregunta por unas tierras, un asunto trivial, pero Alejo se queda ausente, como si la pregunta hubiera tocado un nervio oculto. Responde con vaguedades. Mira al horizonte. Las frases se acortan. La conversación se rompe. El silencio se vuelve incómodo. Nadie se atreve a nombrarlo. La llegada de Bárbara lo cambia todo. Al notar la incomodidad de Alejo, interviene. Se queda con Braulio. Y con naturalidad ensayada, le cuenta la historia de Alejo y Luisa. La presenta como la causa de su distancia, de su actitud extraña. Es una distracción. Un intento de desviar la atención hacia un conflicto conocido. Inofensivo, comparado con la verdad que se esconde debajo. Braulio escucha. Asiente. Pero su mirada no revela nada. Ni si cree. Ni si duda. Así, entre excusas, promesas y silencios, el episodio siembra las primeras semillas del conflicto. Adriana avanza con cautela. Matilde y Atanasio dudan entre compasión y curiosidad. Alejo carga con culpas que no sabe cómo compartir. Y Braulio se mueve como una sombra incómoda, recordando a todos que el pasado nunca descansa. El anuncio del lugar del castigo de Luisa actúa como un detonante silencioso. Reordena prioridades. Despierta miedos dormidos. En la casa grande, los murmullos se multiplican. Cada uno interpreta lo que vendrá a su manera. Para algunos, el templete es humillación pública. Para otros, la prueba definitiva de que el poder del duque no tiene límites. En medio de ese clima opresivo, las relaciones empiezan a resquebrajarse. Martín es uno de los más golpeados. La ruptura con Peppa no solo lo dejó herido, lo dejó desconfiado. Y en Valle Salvaje, cuando la desconfianza prende, nada vuelve a ser igual. Martín siente que ha vivido demasiado tiempo engañado, que las palabras que antes lo sostenían, ahora suenan vacías. Cuando se cruza con Francisco, el saludo es frío, casi mecánico. Ya no busca comprensión, busca respuestas, aunque duelan. Le confiesa que hace tiempo perdió la confianza en Peppa, que algo en su actitud lo hizo dudar. Una sensación persistente de que no era del todo sincera. No habla con rabia. Habla con una tristeza seca. De esas que ya no esperan nada. Francisco, herido en su orgullo y en su lealtad, reacciona. Defiende a Peppa con vehemencia. Le recuerda los momentos compartidos. Las pruebas superadas. La honestidad que siempre creyó ver en ella. Pero la defensa se vuelve contra él. Martín no titubea. Lo mira. Y lanza la frase que quiebra el aire. Tampoco confía en él. El silencio cae como un golpe. Francisco se queda sin palabras. Porque entiende que no es solo un problema amoroso. Es una herida en la amistad. Una duda que amenaza con contaminar todo lo que los unía. Desde la distancia, Amadeo observa a su hijo. Preocupado. Ha hablado con Francisco. Conoce la versión oficial. La ruptura con Peppa. Pero su intuición le dice que no basta. Martín arrastra un peso más profundo. Algo que no se explica solo por un desamor. Cuando comparte sus sospechas con Eva, lo hace con cautela. Le confiesa que empieza a comprender. Que hay algo más. Algo que no se atreve a nombrar. Eva insiste. Quiere saber. Presiente que la verdad puede afectar a todos. Amadeo se resiste. No es el momento, se repite. Aunque en el fondo sabe que el silencio también tiene consecuencias. En otro punto del valle, Adriana lucha por mantener el control de una situación que se le escapa. Ha conseguido reunir a Mercedes y a Victoria. Quiere pedirles algo simple. Al menos en apariencia. Que mantengan la compostura el día de la boda. Les recuerda que no es solo una celebración personal. Es un símbolo para todos. Y que cualquier enfrentamiento público podría tener repercusiones imprevisibles. Cada palabra está medida. Pero la tensión se siente. Adriana sabe que pedir paz entre ellas roza lo imposible. Aprovecha el momento.
y lanza una revelación calculada. Le dice a Victoria que Mercedes le ha regalado la tiara que Pilara usó en su boda. No es una mención inocente. Es una pieza cargada de historia, de heridas abiertas, de pérdidas nunca aceptadas. Victoria reacciona de inmediato. Su rostro se endurece. Los ojos le arden de furia contenida. Para ella, la tiara no es una joya. Es un símbolo de lo que perdió, de lo que cree que le arrebataron. Sin decir palabra, se levanta y se va. Deja atrás un silencio incómodo y una sensación de derrota que pronto se transformará en deseo de venganza. Mercedes, consciente del impacto, busca a Damaso. Le cuenta lo ocurrido. La reacción de Victoria. El miedo a que todo se descontrole. Damaso escucha atento. Observa en Mercedes una lealtad profunda hacia sus sobrinos. Una implicación que admira y que refuerza su propio discurso. Le promete que cuidará de ellos, que no permitirá que nada malo le suceda. Y luego, con un tono más oscuro, añade que vengará la muerte de su hermana, Pilara. La promesa suena a protección, pero esconde una amenaza. Victoria, por su parte, no se queda inmóvil. La humillación se transforma en determinación. Se dirige al granero para buscar a Damaso. Quiere demostrar que no ha perdido el control. El encuentro está cargado de provocación. Victoria asegura que ha ganado, que ha entendido por fin que el duque solo la quiere como mercancía. Se presenta ante él con audacia calculada, sin pudor, sin máscaras. Utiliza su propio cuerpo como arma y como desafío. En Valle Salvaje, nada ocurre de forma aislada. Las fracturas sentimentales, las sospechas familiares, las humillaciones públicas, todo se entrelaza. Cada palabra no dicha, cada gesto impulsivo, empuja a los personajes hacia un punto de no retorno. La amenaza sobre Luisa se vuelve casi tangible cuando se confirma el castigo. No hay error. No hay marcha atrás. El templete de la campa. Un espacio abierto, visible para todos. Será allí donde se ejecuten los azotes. La noticia corre por el valle. Y las reacciones no se hacen esperar. Para muchos, no es solo un castigo físico. Es una exhibición de poder. Un mensaje de miedo y obediencia. Luisa, al enterarse, siente que le falta el aire. El dolor anticipado no es solo corporal. Es la humillación. La certeza de ser observada, juzgada, expuesta. Pedrito reacciona de inmediato, con una indignación visceral, casi infantil. Jura que nadie tocará a Luisa, que no permitirá semejante barbarie. No tiene un plan, pero su promesa es un acto de rebeldía, una declaración moral frente a la injusticia. Mercedes, consciente de que el tiempo se agota, decide actuar. Se acerca a Luisa con firmeza y ternura. Le comunica que ha enviado una carta al juez pidiendo clemencia. No es desesperación, es estrategia. Ganar tiempo. Abrir una rendija de esperanza. Mercedes confía, aún, en que la razón y la justicia puedan imponerse, aunque sea parcialmente. Pero no oculta su preocupación por Alejo. Le confiesa que teme la influencia de su padre, que esté endureciendo su corazón, moldeando sus decisiones. Luisa escucha agradecida y aterrada. Agradece el esfuerzo, pero siente que quizá no sea suficiente. El miedo se mezcla con resignación, con la sensación de que el destino ya ha sido escrito, por manos ajenas.